Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 13. Vamos de inmediato a las informaciones. Noticia del día. Bueno, y en varios puntos de la isla y vestidos de negro en señal de luto, los maestros se manifestaron hoy en el llamado Teacher Flu para reclamar un mejor salario y que no se implementen las nuevas restricciones del plan de ajuste de la deuda que reduce significativamente los beneficios a los retirados. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi no estuvo disponible para recibir al magisterio de la Fortaleza, por lo que se espera que el magisterio se reúna la semana entrante con el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, para discutir alternativas que atiendan los reclamos de los maestros. A continuación, la historia. El 77% de los maestros se ausentaron hoy a la sala de clases. Miles de docentes se congregaron frente al Capitolio desde donde marcharon hacia la Fortaleza. Otros cientos protestaron en diferentes municipios alrededor de la isla, como en Aguada, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y Bonito, Comerío, entre otros. Es preciso mencionar, luego de los infortunios de María, los terremotos del sur y la pandemia, el país, como el Departamento de Educación, se han nutrido de innumerables asignaciones de fondos federales para atender estas emergencias naturales y de salud pública. Pero la realidad es que no pasa nada con las necesidades a atender. Pero sí hay dinero para contratos a los amigos del alma. Tanto así que seguimos con nuestras escuelas dañadas y destruidas. ¿Cuántas escuelas de ustedes están así ahora mismo? Dañadas, destruidas, sin arreglo. El primer reclamo de los maestros es por el salario, ya que el sueldo base de un docente es de $1,750 mensuales. La Junta de Supervisión Fiscal ha aprobado 2 aumentos entre julio de este año y otro para el mismo mes en el año 2023, que llevaría esa suma a $2,220. Los maestros reclaman que al menos se acoja la propuesta impulsada por el Departamento de Educación, que es elevar el salario base a $2,700 mensuales. De la semana pasada con el Frente Amplio, y ahí va a estar el señor Carlos Rivera Justiniano, que es el asesor legislativo, el secretario auxiliar del asesor legislativo del gobernador. Le dijimos que estamos cansados de hablar, que ya hemos venido aquí en múltiples ocasiones, que no queremos hablar más, que queremos acción. Y ese día tienen el compromiso de decirnos finalmente si van a aprobar el proyecto de la Cámara 1136 que condiciona la emisión de bonos a garantizar el retiro de los maestros sin recortes, que es de la autoría de Lourdes Ramos, representante del propio partido del gobernador. Ese día nos van a decir si van a aprobar el proyecto de la Cámara 513, que es el proyecto que eleva el aumento salarial base a 2.700. Y ese día nos van a decir si el gobernador va a firmar y va a aprobar el proyecto del Senado 573, que es para el pago de carreras magisteriales. La protesta, en la que también participaron varios directores escolares, rindió además un homenaje al maestro Pablo Mas Oquendo, quien falleció hace unos días mientras salía de su segundo trabajo. En un momento dado, mientras la manifestación estaba frente a la Fortaleza, de manera espontánea se convirtió en una asamblea en la que se aprobó, con respaldo unánime de los miles de participantes, 2 mociones para exigir un retiro digno con 75% de salario a los 30 años de servicio y para exigir un aumento de por lo menos $1,000 al salario base de los maestros. Casi al mismo tiempo que eso sucedía, asesores de la Fortaleza recibieron a varios líderes magisteriales. Sin embargo, estos salieron del cónclave disgustados, ya que el gobernador Pedro Pierluisi no estuvo presente y, en cambio, envió a un ayudante. Es una pena, es una desgracia que el gobernador de Puerto Rico no nos haya dado cara. Que hemos venido aquí a reunirnos con los asesores y le agradecemos la deferencia, pero el que tiene el poder decisional en este país es él. Y Noelia García, secretaria de la Gobernación, quien ha ido hablando del magisterio por ahí, tampoco estuvo presente. Quisiéramos que ella hubiese estado en la reunión. Ayer, en declaraciones escritas, el gobernador Pedro Pierluisi pidió el regreso de los maestros a las aulas. En lo que se buscan soluciones, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, llamó a los maestros a regresar al salón de clases. Y es que desde el pasado lunes se ha intensificado el ausentismo entre los docentes. Hoy viernes, de hecho, se ausentó el 77% de los maestros. De los 24,000 que tiene el sistema público de enseñanza, solo 5,885 educadores llegaron a las escuelas. Desde San Juan, Dianeris Calderón, Noticias 13. Entrevista.
Bueno, y para hablar sobre esta manifestación que surgió hoy en Puerto Rico y en varios pueblos alrededor de la isla, se encuentra con nosotros el líder magisterial Emilio Nieves. Gracias por acompañarnos. Saludos, un placer estar con ustedes. Bueno, háblanos un poquito sobre este poder de convocatoria que se ha realizado precisamente en el día de hoy por parte del magisterio. ¿Qué le dice usted este poder? Porque estamos hablando casi de 70%, casi 80% de los maestros que se lanzaron, no solamente se concentraron en San Juan, sino también en diferentes pueblos de Puerto Rico. Lo característico de la manifestación de hoy es que es una manifestación convocada de forma espontánea en todas las escuelas de Puerto Rico. Esto no fue convocado por las organizaciones magisteriales, que estuvimos allí apoyando este esfuerzo. Fue convocado por todos los maestros y por eso había miles acá en San Juan, había miles en Portacheli, allá en San Germán, habían algunos en Aguada, en distintos puentes, con dos reclamos fundamentales. Los dos reclamos fundamentales son justicia salarial, un salario básico que al menos la base sea de 2.700, es decir, un aumento de casi $1,000 a todos los maestros. Y número dos, que se revierta el efecto que tiene el plan de ajuste en el retiro de los maestros, porque cuando hacen el cálculo, cuando aspiraban a retirarse tal vez con $2,000, el retiro futuro en el 2040, por ejemplo, va a ser de $400. Por lo tanto, es inaceptable, porque le está dando una opción al magisterio. O aceptas eso o te renuncias. Y ese es el reclamo que estamos haciendo, defendiendo la educación pública, defendiendo ese servicio educativo a nuestros estudiantes. Como mencioné en el reportaje, el gobernador se expresó, hizo unas expresiones escritas, declaraciones escritas, en donde dice que va a continuar trabajando para favorecer a los maestros, pero ¿cómo usted evalúa que en el día de hoy todos los maestros se lanzaron a la calle, pero no los recibió en la fortaleza, sino que envió a un ayudante? ¿Cómo usted evalúa esa acción por parte del primer ejecutivo? Es darle la espalda al magisterio. ¿Por qué? Porque si hoy no está allí recibiendo al magisterio en Fortaleza y se programa una reunión para el miércoles y se le anuncia al magisterio que el gobernador no va a estar, el que toma decisiones, el que tuvo que asumir la responsabilidad de firmar una ley que es la que le quita ese sistema de retiro a los maestros, tiene que dar cara. Es la expresión que hace el magisterio. Tiene que darle cara al magisterio y tiene que buscar las medidas para revertir lo que se está aprobando a través de un plan de ajuste de deuda, porque si no, no habrá educación pública. Entiendo que el magisterio va a estar enviando un mensaje también al Tribunal Federal, incluyendo también al circuito de Boston, si pudiera darnos más información. El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública ha solicitado la paralización del plan de ajuste de deuda y poder apelar entonces el circuito en Boston. Eso está determinado. ¿Por qué? Porque aquí se ha formado un reguero, por así decirlo, en el sistema de retiro, porque no hay manera de implantar, no hay legislación que le diga ahora al sistema de retiro cómo es que se atiende las diversas situaciones que tiene el magisterio para retirarse. Incluso si todos quieren renunciar a la misma vez, si 20,000 maestros quieren renunciar, ¿les van a devolver todo lo que acumularon a través de 2 años? ¿Hay esa capacidad económica? No. ¿Queremos esa crisis para el sistema educativo? No la queremos. Por lo tanto, hay que atender ese reclamo y esperamos que en el Tribunal Federal logramos hacer valer ese reclamo de paralizar este plan de ajuste de deuda, paralizar el efecto que tiene en el magisterio para darle estabilidad al sistema educativo. Esta protesta de hoy también se convirtió en una asamblea en donde se aprobaron unas mociones también. En primer lugar, que nos ofrezca detalles sobre eso y también cuáles son sus expectativas con la reunión que se pautó ya para el próximo miércoles con el secretario del Departamento de Educación. Bueno, las dos mociones que se aprobaron fueron sencillamente que el salario mínimo que debe recibir un maestro es de $1,000. Y la segunda moción que se aprobó allí, y la aprobamos a modo de asamblea, porque estábamos hablando de miles de maestros allí, fue que se restablezca el 75% de su pensión al cabo de 30 años de servicio con 55 años de edad, porque el plan de ajuste pretende que el maestro trabaje hasta los 63 años, es decir, de 38 a 40 años como maestro. Y eso no es aceptable, sobre todo por eso estaban llenos de jóvenes adultos esa manifestación de hoy, sobre todo los maestros más jóvenes, pero también los que estaban a punto de retirarse, que se les impide tener un retiro digno con un 75%. Brevemente, me quedan pocos minutos, pero le pregunto, ¿esta protesta pudiera entonces debilitar o poner en espera lo que es la confirmación del nombramiento del secretario del Departamento de Educación? Todos estos eventos inciden en ese nombramiento porque es parte de lo que se evalúa desde el Senado, pero esos mismos legisladores son los que nos llevaron a esto. Así que pueden utilizar
como excusa el no confirmar al secretario de Educación, pero él no es el problema es la legislatura y el gobernador que aprobaron esto, y la expectativa del miércoles, pues esperamos que el magisterio está convocado una vez más el miércoles allí a Fortaleza y que el gobernador realmente le dé cara y podamos empezar el inicio para revertir estas medidas. Bueno, Emilio Nieves, líder magisterial, gracias por estar con nosotros. Ahora continuamos con más de Noticias 13. Gobierno. Bueno, y la confirmación del designado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, parece estar en espera luego de que surgieran dudas entre senadores sobre los presuntos planes que tiene la agencia para cerrar más escuelas públicas. La vicepresidenta del Senado, Mariali González Huertas, confirmó a la prensa que el funcionario será citado nuevamente a una vista en este caso ejecutivo para que aclare dudas sobre contratos que van supuestamente dirigidos al cierre de planteles. Fue el pasado 18 de enero cuando el funcionario compareció ante la Comisión de Nombramientos del Senado para responder preguntas de los senadores sobre distintos temas, incluyendo el posible cierre de escuelas. En esta ocasión y posteriormente, Ramos Párez dijo que no existe un plan para cerrar planteles. Hasta el momento, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no se ha expresado sobre este asunto. Bueno, y a juicio del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, el trabajo del sucesor de Natalie Yaresco debería concentrarse en el cierre de los trabajos de la Junta. Por tanto, según Marrero, el sueldo que devengue el próximo director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal no debería reflejar la misma cuantía que actualmente recibe Yaresco. Desde que se anunció su contratación a finales de marzo del 2017, su compensación anual de $625,000 generó críticas y desasosiego entre la ciudadanía, particularmente por el contexto de que fue contratada para servir a un gobierno en quiebra. Según Marrero, el enfoque del próximo director ejecutivo deberá centrarse en trasladar todas las funciones de gerencia y supervisión fiscal a las agencias locales que suponen manejar esas funciones, en específico a la autoridad, el Departamento de Hacienda y también a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Salud. Bien, el Departamento de Salud reportó hoy 17 muertes adicionales por el COVID-19, por lo que la cifra de decesos asciende a 3.925 desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Según el estado de vacunación de los fallecidos, 5 no estaban vacunados, 8 estaban vacunados sin su dosis de refuerzo y 4 estaban vacunados con la tercera dosis. En tanto, 390 personas se encuentran hospitalizadas, 50 pacientes menos que en las pasadas 24 horas. Estos se dividen entre 161 adultos y 29 pacientes pediátricos. Por otro lado, de acuerdo con los datos preliminares del Bioportal, la tasa de positividad del COVID-19 en Puerto Rico se encuentra en estos momentos en 15.33%.